Hay un lado oscuro en cada uno de nosotros, donde nuestros miedos prohibidos, iras y deseos se esconden. Estos deseos inconscientes no descansan tranquilos en la psique humana. En cierto sentido, son nuestro enemigo interior. Un hombre creyó que podía exorcizar nuestros demonios a través del estudio de los sueños. Sigmund Freud se sentía orgulloso de haber alterado el sueño de la humanidad. La interpretación de los sueños. Al iniciarse el siglo en Viena, Austria, el doctor Sigmund Freud anunciaba que había descubierto una nueva vía de acceso al inconsciente. So, tell me anything that comes into your mind. Perhaps we could begin with your dream last night. As a child, I had a recurring nightmare of falling down what seemed to be an endless well. Drive for miles and miles down this tunnel. When suddenly we're attacked by a sea creature. Turns out to be a giant octopus. And I may have been invisible at the time. There's a man in front of her with a snake. I can see the teeth of the snake. Out from the tunnel, out onto the deck of a sailboat. Chases me through the ship, and eventually I come to a door behind which I know the octopus is waiting for me. I woke up before I reached the bottom. I shall bring forward proof that there is a psychological technique which makes it possible to interpret dreams. La autoproclamada obra maestra de Freud, la interpretación de los sueños, ofrecía a los lectores una ventana a lo más secreto de nosotros mismos. En su obra revolucionaria, Freud sugería que, frecuentemente, el objeto del sueño es la satisfacción, a través de la fantasía de los apremios de los instintos, considerados inaceptables por la sociedad. Las leyes de la lógica que rigen nuestro mundo despierto no se aplican en el reino del sueño, en el que somos libres para experimentar fantásticas aventuras. Para Freud, esa liberación de la fantasía era un sendero que llevaba al corazón del inconsciente. Nos prometía una mucho más profunda comprensión de la condición humana. Desde que Freud expuso por primera vez sus revolucionarias ideas sobre la mente y su funcionamiento, las críticas que suscitó se dividieron claramente. Se convirtió en el psiquiatra que todo el mundo odia. Freud was really a bold and daring thinker who loved wild hypotheses, and then, more or less on the guinea pig model, tried to induce the evidence to confirm his theories in the persons of his various patients on the couch. So we have here a picture of Freud as a grand theorist, a very reckless thinker, really. Oh, if he weren't a revolutionary creative thinker, and if he weren't right in so many areas, he wouldn't be criticized for where he's been wrong. There are, dozens of psychologists who were very largely wrong, about whom we say nothing because they really have not shaped our society. Cualquiera que sea su opinión, Freud es inevitable. Su terminología y sus ideas empapan la vida actual. Nos enseñó a prestarle atención a los sentimientos y los actos que antes creíamos insignificantes, provocando una confrontación con nuestro más primitivo ser. Después de Freud, ya no es tan fácil imputar responsabilidad a la conducta inconsciente.
What Freud did was to build a whole system of interpretation aimed at exposing the real meaning for an act that seemed to have no meaning at all. Something that seemed to come just from our bodies, just out of habit, something that we didn't pay attention to. Freud found in that the key to what we might really be desiring. And whether we reject psychoanalysis or embrace it, that's a move that 20th century culture is built upon. Es famosa la descripción que hace de los sueños como el camino real al inconsciente, y creía firmemente que había empezado a develar sus misterios. Casi todos los pensadores creativos han sido tocados por la magia de los sueños. Chagall y Magritte pintaban visiones de sueños. Salvador Dalí citaba la interpretación de los sueños de Freud como inspiración de su pintura surrealista. Dalí pintó también la famosa secuencia de sueño de la película de Alfred Hitchcock sobre el psicoanálisis, Psicosis. I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? Well, I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is plain, ordinary wishful dreaming. El mismo Freud era todo menos corriente. Después de trabajar en París con el famoso neurólogo e hipnotizador Charcot, Freud regresó a Viena para dar lectura ante la sociedad médica de los nuevos conocimientos adquiridos. Proclamó enfáticamente que las neurosis eran más psicológicas que físicas. La audiencia se mostró escéptica, pero Freud estaba bien seguro de sí mismo. Successful people are very convinced of their own correctness. They're monothemanic and megalomanic. Genius is not balanced. Genius has to be committed to the goal. So they don't necessarily come off as the boy next door. El arrogante y peleador Freud descartó la crítica oponiéndola al término psicoanalítico de resistencia, que, según él, comprobaba su razón. Freud had this funny personality where he took disappointment as a sign of his own great ideas. That is, there's no success like failure, you know? I mean, if people don't understand me, it must be because I'm on the right track. Since people are so wrong-headed, since their methods are so bad, since they're so prejudiced, the fact that they don't like me means that I must be on the right track. I was standing in a garden. El trabajo de Freud con los sueños se inicia en 1887 mientras atendía a un grupo de jovencitas que sufrían de lo que entonces se llamaba histeria. Y era un intrincado complejo de síntomas que iban desde los dolores de cabeza y crispaciones hasta la parálisis completa. Empezó a convencerse de que los síntomas de sus pacientes eran elaboradas defensas para protegerse del dolor de los ya olvidados shocks psíquicos. Freud los trató sin éxito con hipnosis. Pero cuando los pacientes empezaban a describir espontáneamente sus sueños, esto le intrigó. Entonces Freud se convenció del papel que los sueños podrían jugar en la revelación de los traumas ocultos. What was in the box? I was very much afraid to open it. When Freud and a patient were working together to interpret a dream, he asked the patient what the patient could remember, which is called the manifest content of the dream. He then asked the patient to sort of associate to each of the elements of the dream, and that simply meant to say everything that came to mind in connection with both the dream as a whole and to each particular detail of the dream.
Los avances de Freud en el trabajo con las asociaciones libres reforzó su creencia de que el origen de las neurosis está en el daño emocional causado en la primera infancia. Esta era una idea absolutamente subversiva y Freud fue casi aislado de su profesión durante 15 años. Finalmente, la persistencia del ambicioso doctor triunfó. Bastante apropiado para un sueño. The Irma dream is the classical dream. It's the so-called dream specimen of psychoanalysis. It's the dream that Freud had on, I believe it's the night of July 23rd, 1895, that he used as the basis to illustrate his interpretive method in the interpretation of dreams. En su sueño, Freud asiste a una fiesta familiar, donde ve a Irma, una de sus pacientes. Irma estaba en los pensamientos de Freud desde que su tratamiento se estancó y ella se fue a su casa de campo. El día antes, Otto, el médico de familia de Freud, le dijo que Irma no estaba totalmente curada. El supersensible Freud se resintió por esa crítica. En la fiesta, Irma se queja de dolores terribles en su garganta y su estómago. Freud la regaña por haber abandonado la terapia y procede a examinarle la garganta. Descubre una peculiar excrescencia en las paredes de su boca y llama a un colega para tener una segunda opinión. En el sueño, Freud se da cuenta de que la causa del sufrimiento de Irma es una poco cuidadosa inyección que le puso Otto, que no tuvo la precaución de usar una aguja limpia. El sueño de Freud le hizo descubrir una importante revelación. El sueño era un acto de venganza contra Otto por haber puesto en duda la capacidad de Freud, y contra Irma por haberse resistido a su análisis. Propuso una ley general. El sueño es la realización de un deseo. Fue esta revelación la que inspiró a Freud para escribir La interpretación de los sueños. El libro se publicó en 1899, pero Freud pidió que se pusiese 1900 como fecha de publicación para dar la impresión de que sus puntos de vista eran ideas pioneras del nuevo siglo. La épica freudiana fue ignorada por sus colegas en desacuerdo, que consideraron que se trataba solamente de un excéntrico alimento para un manojo de lectores. Se vendieron únicamente 350 ejemplares del libro en los primeros 6 años. Freud se mantenía de forma típica a la defensiva. I had dared against the objections of severe science to take the part of the ancients and of superstition. En el libro, Freud señala que en medio del caleidoscopio de todos los sueños hay un puñado de ellos que son comunes a casi todos los que sueñan. Sueños de caídas, ser perseguido, volar y fracasar en los exámenes son comunes en la experiencia humana. La interpretación freudiana del significado de los sueños está basada en su amplio conocimiento de la naturaleza humana. Básicamente nos ve como animales egoístas, impulsados por agresivas necesidades y el deseo de placer. Aprendemos a cómo reprimir nuestros impulsos animales a medida que crecemos para poder estar en sociedad. Pero nunca llegamos a conquistar completamente a nuestro ser primitivo. Al animal mismo que anida el núcleo de la psique. Freud lo llama yo. El ego y el superego son desarrollos posteriores que surgen de la necesidad de sobrevivir y adaptarse al entorno. El ego es nuestro ser racional. El superego representa las presiones sociales y nos dice lo que es bueno o malo. El superego se encuentra en frecuente conflicto con el yo.
Freud veía a la psique como un campo de batalla, donde se confrontan los distintos componentes de la personalidad en una progresiva lucha. Los sentimientos son reprimidos si el ego o el superego se hacen demasiado dominantes sobre el yo. Para Freud, la emoción inexpresada con frecuencia conduce a problemas. What Freud says in the interpretation of dreams, in saying that every dream is the fulfillment of a disguised wish, is that our meanings are disguised, that we don't know for sure what things are significant. But we need to find ways of discovering how they may be related to our desires, how what we do unconsciously, without thinking, may be related to our fundamental desires, maybe even expressing those fundamental desires without our being aware of it. Once one opens that question, it's not up to then some scientist or philosopher to come on and say, they don't really mean anything. No, the issue is then, how are we going to make sense of things, events, words, activities that we used to not bother about? And now we decide, yes, I'm going to bother about that. I'm going to try to see what that means about my life or about my friend's life or about our relationship. And psychoanalysis in Freud's hands opened up that question. En la interpretación de los sueños, Freud establece una fórmula que puede dar un sentido a casi todos los sueños confusos. Su teoría se relaciona con una parte de la mente que él llama sensora, que es la que edita nuestros sueños. Si soñamos con la realización literal de nuestros deseos, dice, las poderosas emociones que esto puede crear nos pueden despertar. La sensora transforma el contenido del sueño para disfrazar su real significado. Freud llama a esta transformación del deseo trabajo del sueño. Se compone de una serie de procesos. Desplazamiento. Emociones cambiantes de una idea a otra. La condensación funde múltiples ideas en un solo símbolo. Junto a la simbolización y la proyección, los componentes del trabajo del sueño se unen para cambiar y reconducir los pensamientos y las imágenes del sueño en formas aceptables. Después de que la sensora ha completado su trabajo del sueño, el ego reorganiza los, por otra parte, extraños componentes del sueño para que tengan un significado aparente llamado el sueño manifiesto. El proceso de la interpretación de los sueños implica la decodificación del contenido del sueño manifiesto, a fin de descubrir el real significado oculto, llamado el sueño latente. Freud insistía en que la vida de los sueños es tan importante como la vida real. Reducido a lo meramente esencial, un sueño no analizado era para Freud como una carta cerrada. En cada sueño hay siempre otra historia. Hay más de lo que se ve a simple vista. En 1977, el director Robert Altman encontró en sus sueños la inspiración artística y la solución a su problema. La película que iba a dirigir se canceló. Su esposa estaba enferma. Y él necesitaba un nuevo proyecto. I dreamed a title, 3 women. I dreamed that Shelley Duvall and Sissy Spacek were in it. And I knew it was kind of what the genre of it was. And so I woke up and I took the pad next to my bed and I wrote down my notes about that. And I went back to sleep and just trusting, not necessarily what I dream, but that I will dream. And perhaps an answer to whatever the problem is will come out of that. La familia de Freud se mudó a Viena cuando Sigmund tenía 4 años. Había nacido en Moravia en 1856. Era el mayor de los 7 hijos de Jacob, un comerciante en lanas judío, y de su esposa Amalia. Los Freud fueron pobres durante la mayor parte de la juventud de Sigmund, pero siempre se sacrificaron para darle la mejor educación posible. El joven Sigmund era un estudiante excepcionalmente dotado. His parents think that Freud's work is the most, little Sigmund's work is the most important thing that goes on in the apartment. Everybody else, be quiet. No piano, no noise. Little Sigmund is working. El brillante joven Freud fue a la Universidad de Viena y estudió neurología. Al terminar sus estudios, empezó una carrera como investigador.
pero la falta de dinero le forzó a iniciar la práctica médica. A los 30 años se casó con Martha Bernays, la hija de una distinguida familia judía alemana. En la Austria victoriana del joven Freud, la psicología estaba aún en pañales. La enfermedad mental se creía causada por una disfunción de los fluidos corporales. El psicoanálisis no existía. Los sueños apenas habían empezado a perder su carácter mítico como mensajes divinos o advertencias capaces de impedir desastres. Los tiempos han cambiado, aunque todavía son comunes los sueños premonitorios. I had a dream not long ago that reveals to me the death of my mother. I was just dreaming that I was in the church with my mother and we were singing and glorifying the Lord. And suddenly there was a man covered with blood. He burst into the church and everybody was running. I was running. To my greatest surprise, my mother was standing, waiting to know what was going on with this man. And I was so frightened, so scared from the dream that I opened my eyes and I woke up. And 5 days later, I received a phone call that my mother had an accident and she died. Al final del siglo XIX, la conciencia empezó a ser vista como un proceso racional. Se creía también que detrás de toda función psicológica tenía que haber un origen físico, una causa biológica para cada efecto mental. Freud también veía el cerebro humano en términos mecánicos, algo así como una máquina de vapor. Vio el cerebro como una compleja red neural, en las que las neuronas almacenaban cargas eléctricas, que en consecuencia tenían que descargar. Freud imaginaba que los sueños ocurrían durante las descargas. Freud comes at a period in the history of Europe where there has been this tremendous successful liberalism, this great industrial revolution, the apparent triumph of science and ideas, and at the same time, this increasingly powerful feeling that something is amiss, that things aren't working right, that aggression, violence, and hatred are still major issues. El final del siglo XIX trajo una incómoda mezcolanza de ciencia pura y especulación destinadas a entender la mente. Una joven austríaca llamada Anna O. había estado viendo al doctor Joseph Breuer por una histeria aguda. Sufría de desórdenes en el habla, encontraba la comida repulsiva y experimentaba visiones terroríficas. Breuer intentó la hipnosis y descubrió que, cuando estaba en trance, Anna hablaba de sus recuerdos traumáticos y sus síntomas desaparecían. La cura hablada había sido inventada. Breuer contó el caso a su amigo y protegido, el Dr. Sigmund Freud, que quedó fascinado. Después de 14 años de colaboración, los dos juntos publicaron Estudios sobre la histeria. De esta obra surge el campo del psicoanálisis. Después de la publicación, Freud se orientó progresivamente en la naturaleza sexual de la psique. Breuer y Freud tomaron caminos separados al año siguiente de la publicación de su libro, la primera de muchas amistades de Freud que acabaron amargamente. When Breuer showed himself to have reservations about various ideas promulgated by Freud, particularly those impinging on the realms of sexuality and so on, Freud took umbrage, and I would read it as Freud having engineered, in effect, a falling out between them. La teoría de Freud sobre los orígenes sexuales de las enfermedades mentales era escandalosa para una sociedad bien educada. I think Freud was very brave in his emphasis on sex. He pointed out something that needed to be pointed out, which is that Victorian culture was, at least in its formal sense, very prudish sexually, and distorted human relations through, the way that sex was ignored or suppressed or limited, and that lots of odd things went on around the edges in terms of human behavior to avoid those prescriptions, and lots of behavior was a result of shame and family conflict and so on that revolved around sex. Freud podía encontrar una lectura sexual para casi todas las imágenes que aparecían en los sueños. Fue por este énfasis en la sexualidad por lo que fue principalmente criticado.
Freud simply thought that this criticism was wrong, and contributions from other fields, including anthropology and art history and literary criticism, have in fact shown the ubiquity of sexual themes in all of human thought. Freud tended to look for sexual symbols, and he tended to find them. Although, for him, the most important element, at least as he describes it in the interpretation of dreams, is not the appearance of an object. Pointy object means phallic. A round object with a hole means a woman's genitals. That's not his best style of interpretation. His Freudian style of interpretation is to ask the question, what is this doing in the dream? What does it mean for the dreamer? The dreamer gives significance to the symbols. Antes de su rompimiento con Freud, Breuer le presentó a su amigo el Dr. Wilhelm Fliess, quien se convertiría en su confidente. Freud y Fliess estaban a la vez adentro y afuera. Eran médicos judíos de gran prestigio, trabajando más allá de las fronteras de la medicina oficial. They were obviously very, very close. The fact that they lived in different cities, Vienna and Berlin, allowed them to correspond and at the same time, almost paradoxically, prevented them getting too close, or one might better say, seeing too much of the truth about one another. Durante años, los dos amigos se escribieron regularmente, intercambiando ideas, pensamientos y descubrimientos. Pero su relación también se agrió. En 1903 se encontraron por última vez. Fliess by then had every good reason to suspect Freud's ingenuousness, to fear that Freud was intent on plagiarizing him, or more bluntly, stealing from Fliess a theory of bisexuality, which by then Fliess had been working on for nearly 4 years. And Fliess declined the invitation to go on this hiking exhibition, convinced that Freud had a plan to lure him to his death. Freud confesaba. An intimate friend and hated enemy have always been necessary requirements of my emotional life. La pérdida y la soledad parecían jugar un importante papel en la vida de Sigmund Freud. Estaba llorando a su padre, que murió en 1896 mientras escribía la interpretación de los sueños. This book has a subjective significance for me personally, a significance which I only grasped after I had completed it. It was, I found, a portion of my own self-analysis, my reaction to my father's death. That is to say, to the most important event, the most poignant loss of a man's life. Many of the dreams and the interpretation of dreams that he discusses, and many of the themes that he discusses, are dreams and themes about how do you live with loss? How do you make sense of the past when elements of the past are going to disappear from your life, and how do you retain them in some form that's meaningful? Padres y madres juegan un papel central en el análisis freudiano. Aunque cambió varias veces sus ideas sobre algunos puntos, Freud estaba seguro de que las relaciones de los niños y las niñas con sus padres eran cruciales para su desarrollo sexual y psicológico. Creía que la total emancipación de la mujer significaría el fin de un ideal. Después de todo, afirmaba, la naturaleza ha destinado a la mujer por medio de la belleza, el encanto y la dulzura para algo más. There's a lot of emphasis been put on Freud's diminishing women by talking about penis envy. Freud was wrong about women in a number of ways, and in one aspect of his being wrong was that he saw mothers as entirely benign. Otto Rank said that, essentially that Freud knew no mother other than the good mother. He was afraid to say anything critical because of his own anxieties around his own mother, and that whenever he approached that subject, he veered off. Los psicoanalistas modernos creen que las niñas desarrollan el sentido de la feminidad en la primera infancia. Si una mujer siente una persistente inferioridad respecto al hombre, es que el desarrollo se ha producido en una vía errónea. Freud himself was dissatisfied with his theory of female sexuality, and analysts ever since his time have critiqued it and revised it.
In part, Freud has been misinterpreted. For example, when he talked about penis envy and feelings of inferiority in women, he wasn't saying that women should feel that way. He was saying that they often did. Antes de Freud, la mayoría de la gente creía en la voluntad consciente solamente. Freud nos forzó a reconocer el desconocido poder del inconsciente. Como muchos revolucionarios, fue condenado y alabado al mismo tiempo. Freud's self-image was one of the conquistador, that here is this warrior against repressive forces who would set us all free and would allow us to fulfill the human potential, even though he had some doubts whether we could really do that. He's never in any doubt that one day he's going to arrive. This is the Sigmund Freud who, in 1896, with his seduction theory, proclaimed to his medical colleagues that he had discovered no less than the source of the Nile of neuropathology. That's a quote. This is the same Sigmund Freud who a decade later, or thereabouts, would claim to have deciphered the, quote, riddle of the Sphinx in terms of his theory of infantile sexuality. This is quite a conceit. En 1897, Freud consideró que su teoría de la seducción, según la cual todas las neurosis estaban causadas por abusos sexuales en la infancia, no era válida. Concluía que muchos pacientes que se referían a abusos no tenían sino una muy activa imaginación, o que el mismo Freud instaba a hacer tales falsas confesiones. Recientemente ha habido una ola de acusaciones de abuso sexual por parte de gente que repentinamente recuerdan lo reprimidos sexualmente que estaban años atrás, según ellos. A pesar de que Freud descartó su teoría de la seducción y podía haber considerado la mayoría de estos cargos con escepticismo, su teoría de la seducción y el inconsciente es usada. Muchos freudianos dirían que mal usada, para confirmar su autenticidad. Among certain feminist circles, it's held that he changed his mind about what was called the seduction theory, i.e. that many of his patients actually had been sexually abused because of concerns about his career and his reputation, that it was a piece of intellectual dishonesty on his part. This reading simply isn't true. Freud's discovery of infantile sexual fantasies was one of his most important discoveries, and he was very clear about this. And at the same time, he was convinced that a certain small number of children had been sexually abused, and he never gave up the idea that certain neuroses were caused by that. El estudio de Freud a veces se considera más como una religión que como una ciencia. Y todavía contrastadas con los descubrimientos científicos, al menos algunas teorías de Freud son verdaderas. Probablemente todo el mundo sueña. Sin embargo, muchos de nosotros lo olvidamos. Durante una noche normal, soñamos alrededor de la quinta parte del tiempo. Los sueños más vívidos vienen a nosotros durante el REM, del inglés movimiento rápido de ojos. Pueden ser intensos y emocionantes, como experimentados en la vida real. En el Centro de los Desórdenes del Sueño de Bethesda, en Cincinnati, Ohio, se hacen diariamente experimentos con el sueño y los sueños. He's had a scene change, you know, like he's gone from one room to another, or the whole theme and place of the dream has changed. I think you're right. Los pacientes están conectados a electrodos que miden distintos impulsos, incluidos los REM. Las lecturas EEG, que registran la actividad eléctrica del cerebro, muestran que estos periodos de movimiento rápido de los ojos corresponden con ritmos especiales del cerebro. The notion that REM sleep, the physiology, has somehow destroyed, altered, or made Freud untenable, I think we too quickly, my colleagues, even my psychoanalytic colleagues, jump much too quickly to the notion that Freudian theory is somehow put aside by the laboratory work. Freud afirmaba que la función de soñar nos mantiene dormidos. La teoría del REM confirma esta idea. Cuanto más REM tenemos, más soñamos. La mayor parte del REM sucede en la segunda mitad de la noche, cuando estamos más a punto de despertarnos. Es también cuando más sueños tenemos, los cuales, con su censura, nos mantienen dormidos.
I dreamt I was high up in an apartment building watching a volcano erupt when suddenly I heard a terrible noise, and I looked out and saw a huge tidal wave coming. And at that moment I suddenly thought, my children, and I turned around and saw each of my 3 children being swept out of the building. The next moment I was in the water swimming after them, and I was trying to find them, and I was crying and crying in the water. Then I was on dry land looking for them, and I saw all these dead people lying around. And first I found my eldest daughter, and she was wet, but she was alive. Then my middle daughter, and I knew for sure my youngest daughter was dead. And sure enough, I saw her lying out among all these other people, and she was dead. And I was crying and crying, and I woke up. El siguiente gigante de la interpretación de los sueños fue Carl Jung. Al principio un ardiente discípulo de Freud. Aunque Jung y Freud no tomaron vías separadas, oficialmente hasta 1913 tuvieron opiniones encontradas desde un principio. Jung aceptaba con Freud que el inconsciente juega un papel fundamental en las neurosis. También creía que los sueños estaban esencialmente influidos por la psique. Pero la noción de Jung del inconsciente colectivo, la teoría según la cual estamos configurados por una memoria común de mitos e imágenes, era una clara separación de las teorías de Freud. Jung rechazaba también la insistencia de Freud en que la energía vital es primariamente sexual. Jung convirtió a muchos a sus nuevas formas de terapia, pero su aproximación a la psicología debe mucho al padre del psicoanálisis. The history of modern psychotherapy begins with Freud, and a historical overview has to include him. But I think there was a sense that when I trained, that Freud was almost everything, and to the extent that he wasn't everything, there was a sort of hub and spoke arrangement where Freud was at the center and everything else was some variant of Freud or comment on Freud. Whereas I'd say now, even within psychotherapy, Freud has become one among many. Of course, psychoanalysis is still the best, most complexly elaborated theory of the human mind. Después de la publicación de la interpretación de los sueños, Freud escribió prolíficamente. Sus últimos libros incluyen un estudio de las relaciones del individuo con la sociedad, un informe psicoanalítico de Moisés y los judíos, y un trabajo más detallado sobre el yo y el ego. En 1926, Freud era un psiquiatra internacionalmente conocido. Anna Freud siguió los pasos de su padre en el psicoanálisis, siendo colaboradora y compañera de Freud hasta el final de su vida. Desde 1923, Freud padecía de cáncer en la mandíbula y el paladar, que lo obligaba a realizarse continuas operaciones y radiaciones. En los siguientes 15 años, hasta su muerte, Freud nunca se quejó, aunque muchas veces sufría unos terribles dolores. En 1933, el ascenso del Tercer Reich se infiltró en la vida de Freud. El psicoanálisis fue puesto en la lista negra, por ser Freud un judío con ideas revolucionarias. Las quemas de libros escenificadas por los nazis destinaron las obras de Freud a las llamas. Era muy difícil obtener una visa de salida de Austria y el doctor Freud, a pesar de su edad, mantenía un espíritu combativo. Pero en marzo de 1938, la Gestapo apareció en la casa de Freud y se llevaron a Anna con ellos. Que tocasen a su hija fue lo que rompió la voluntad de Freud. Cuando Anna regresó el mismo día, Freud accedió a emigrar. Influyentes amigos de Francia y Gran Bretaña sobornaron a los nazis para que dejaran salir a Freud libremente de Austria. El 4 de junio de 1938, Freud, Marta y Anna pudieron salir de Viena. Las propias palabras de Freud expresan mejor su lacerante huida. The feeling of triumph on being liberated is too strongly mixed with sorrow. For in spite of everything, I still greatly love the prison from which I have been released. Freud murió en Londres en 1939, 15 meses después de abandonar Viena. Muchas de las recientes críticas a las ideas de Freud se centran en su excesiva rígida concepción ordenada de la mente,
y los constantes conflictos entre el yo, el ego y el superego. Las actuales investigaciones sugieren que más que una lucha continua entre los diferentes componentes de la personalidad, realmente coexisten como socios. Dreams are much less important, even in psychoanalysis, than they used to be. In fact, I think a lot of the impetus for dream interpretation today comes from patients who expect that ought to be part of the therapy and who, unasked, bring in dreams. And I don't know whether that is a matter of fashion or a matter of technique. I mean, psychotherapy today is so focused on concrete circumstance and external circumstance, and it's so much pressing for quick change that it may be that the dream is not the royal road or the best avenue toward the kind of information that therapists want to deal with. El futuro de la psicoterapia se muestra incierto, debido al éxito creciente de los fármacos en el tratamiento de las alteraciones desde la depresión hasta la esquizofrenia. There is unquestionably a place for psychopharmacological treatment of emotional disturbances, and Freud, from the very beginning, speculated that there might be in the future chemical treatments for some of the conditions which he had to treat with psychoanalysis. Este hombre, que pasó su vida implorando a sus pacientes que le contasen sus problemas, era menos inclinado a contar los suyos propios. Probablemente nunca sabremos por qué Freud destruyó muchas cartas y documentos. Tal vez pensó que muchas cosas eran mejor que no fuesen leídas. I was lying there, and there were thousands of snakes and of spiders. They were coming. Freud was a very vigorous speculator. A lot of his speculation, from our perspective, is just wrong. His view of women is maybe in some ways progressive for its day, but not generous by our standards, not reasonable by our standards, just wrong. Certainly the case can be made that many sorts of people have been injured by the application of Freudian theory. Biographers today are making the case that Freud did not act in good faith in certain circumstances. Of course, he did so many things that even if he very largely acted in good faith, there would be important areas where he might not have been. He was an ambitious, driven man. He was a contentious, sort of cantankerous person, generous in certain ways as well. And I think it is a tribute to how large and influential he is that every aspect of his personality has come under scrutiny. A pesar de sus detractores, nuestra cultura ha encontrado a Freud y a su incierta visión de la mente lo suficientemente irresistibles como para discutir sobre ello durante cerca de un siglo. No es nada fácil convivir con su fantasma. Many of us find ourselves in situations throughout our lives where we don't know who we are and what we need to do. Freud's response to that is make sense of your past. Find a way of making meaning out of who you have been and where you have come from. That is a way of giving yourselves more possibilities in the future, so that our choices in the present are richer, more complex, more nuanced, and, in a word, more free, because we now have an interpretation of the past. The interpretation of dreams was Freud's way of making sense of the past through signs or symptoms that people thought were meaningless. Whether or not one takes the dream as the royal route to the unconscious, it seems to me the lesson of this great book is that we make sense of our pasts because we need to be more free in the present when we have intense, sometimes painful conflict. Es posible que las cosas no hayan cambiado mucho desde que el Dr. Freud nos invitó a acostarnos en el diván. Todavía comprendemos una mínima parte de la mente humana y de sus sueños. Como muy pocos, Sigmund Freud nos animó a examinarnos a nosotros mismos. La sesión de análisis no ha concluido.